Este traje sensor se adapta a tu espalda. Las protestas en Nepal empiezan a calmarse. El anterior gobierno comunista de Nepal se ha derrumbado por completo y ahora un nuevo primer ministro ha asumido el cargo e intenta superar la situación actual. Ahora creo que deberíamos llamarlo la revolución de Nepal, no solo protestas. Vamos a ver las noticias de Nepal correctamente, veámoslo de inmediato. Cuando el gobierno comunista de Nepal bloqueó 26 redes sociales, incluyendo YouTube y Facebook, el 6 de septiembre, los ciudadanos enfurecidos salieron a las calles. Debido a los disparos de munición real por parte de la policía, hubo numerosas víctimas y las protestas se extendieron por todo el país. El día 9, el primer ministro Sharma Oli, presionado por la opinión pública, renunció y huyó en helicóptero. El caos continuó y, tras incendios en el Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía, el país cayó en anarquía. Atacaron casas de políticos. La esposa del ex primer ministro murió en un incendio y más de 13.500 reclusos escaparon tras un asalto a la prisión. Cuando la situación se agravó, los militares desplegaron tropas. Pero ocurrió algo que sorprendió a todos. Estas protestas no tenían un líder central. Por eso, muchos pensaban que al final el ejército de Nepal daría un golpe de estado y tomaría el poder. Pero mostraron algo realmente sorprendente. Empezaron a elegir a la persona que se encargaría de resolver esta situación a través de Discord. El servidor juvenil anticorrupción de Jami Nepal alcanzó más de 145.000 miembros en 4 días, donde jóvenes de Nepal debatían y decidían sobre política en tiempo real. Este servidor de Discord funcionó como un parlamento digital de la sociedad. Los debates también eran transmitidos a través de los medios de comunicación dentro de Nepal. La influencia fue tal que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nepal y el presidente contactaron a los administradores de Discord. Al final, a través del servidor de Discord, se llegó a elegir al primer ministro interino de Nepal. Como resultado de compartir opiniones y debatir entre muchas personas en Discord, participaron 7.713 personas y Sushila Karki, expresidenta de la Corte Suprema, fue elegida como primera ministra interina. Sushila Karki, expresidenta de la Corte Suprema, fue la primera mujer en ese cargo en Nepal, 2016-2017, y destacó por su lucha contra la corrupción. Por supuesto, la población de Nepal es de casi 30 millones de personas. Algunos creen que no es representativo porque votaron solo 7.713 personas, pero la oficina presidencial de Nepal lo aceptó. Por primera vez en la historia, se elige a un representante nacional mediante una plataforma digital. La situación actual de Nepal se considera un ejemplo para el mundo de cómo la tecnología digital y la participación social de las generaciones jóvenes pueden convertirse en un nuevo camino para la transformación política. El primer ministro interino Karki, de 73 años, juró en una breve ceremonia, siendo reconocido por la oficina presidencial y el ejército de Nepal. Se espera que lidere el gobierno interino durante 6 meses, y el primer ministro interino, Karki, se puso de inmediato a trabajar para resolver la situación tras la renuncia. Disolvió la Cámara de Representantes de Nepal, que tenía muchos problemas, y consiguió el apoyo de los 8 partidos parlamentarios. Las elecciones para la Cámara de Representantes de Nepal serán el 5 de marzo de 2026, donde se elegirán 275 diputados. Al hablar de Nepal, debemos mencionar a las fuerzas militares. En medio del caos, que las fuerzas militares no buscaran poder ni beneficios políticos, sorprendió y generó respeto. Si miramos históricamente, ha habido innumerables casos en los que, cuando un país se derrumba debido a protestas masivas y se produce un vacío de poder, las fuerzas militares intervienen y toman el control del gobierno. A veces, eso se ve como lo natural. Yo también pensé que los militares de Nepal tomarían el poder. Los militares de Nepal, a diferencia de otros, no aprovecharon la caída del gobierno ni mostraron ambiciones políticas. El liderazgo militar solo buscó estabilizar la situación. Aunque manifestantes incendiaron el parlamento y ministros fueron atacados, el ejército no usó violencia indiscriminada contra civiles. Ellos no olvidaron su deber fundamental de ser un escudo para el pueblo y no para los poderosos. Y de hecho, durante la intervención militar, ni un solo manifestante perdió la vida. Usaron vehículos y equipos militares para mantener el orden y calmar el caos, sin recurrir a la represión. Este hecho no es solo un dato más, sino que se considera uno de los factores decisivos que permitieron que esta protesta se convirtiera finalmente en un gran punto de inflexión. Si los militares hubieran buscado poder, los manifestantes se habrían enfurecido más y Nepal pudo haber caído en guerra civil o régimen militar. Sin embargo, como los militares mantuvieron la calma hasta el final y limitaron su papel a la seguridad y el mantenimiento del orden, en lugar de involucrarse en la política, la protesta pudo lograr un cambio tan grande como la transformación del sistema. Es decir, en esta situación, lo más sorprendente y admirable no fue solo el coraje y la ira de los manifestantes, sino también los militares que, estando frente a ellos, no perdieron la razón. La moderación y equilibrio del ejército de Nepal serán ejemplo de que un país puede tener esperanza en medio del caos.
Tras la llegada al poder del gobierno provisional de Karki, el ejército de Nepal volvió a sus bases y se eliminaron el toque de queda y las restricciones. Gracias a los esfuerzos del gobierno provisional de Karki y del ejército de Nepal, el país está recuperando rápidamente la estabilidad. Las tiendas han vuelto a abrir y las calles están recuperando su vitalidad con los vehículos. Además, los ciudadanos de Nepal también mostraron madurez. Los manifestantes nepaleses salieron con escobas y botes de basura para limpiar las ciudades que ellos mismos habían desordenado. Algunos hasta trajeron herramientas y repintaron los lugares. Algunos manifestantes devolvieron los aparatos saqueados, lo que ayuda a que ciudades de Nepal como Katmandú recuperen la estabilidad. Como se esperaba, los países vecinos celebran la estabilidad de Nepal. El primer ministro de la India, Modi, felicitó sinceramente al primer ministro interino Karki a través de las redes sociales poco después de su nombramiento y declaró que la India apoya plenamente la paz y el desarrollo de los hermanos y hermanas nepaleses. Por supuesto, hubo países que no solo observaron la situación desde lejos, sino que tampoco la evaluaron de manera positiva. Entre ellos, el que muestra la mayor incomodidad es, sin duda, China. Desde la perspectiva de China, la reciente situación en Nepal no es simplemente un caos en un país vecino, sino un problema grave directamente relacionado con sus propios intereses. Últimamente, Nepal muestra una inclinación creciente hacia China. Recientemente, ambos países realizaron ejercicios militares conjuntos y fortalecieron su cooperación. El gobierno de coalición, encabezado por el Partido Comunista de Nepal y el Congreso nepalí, mantuvo una relación cercana con China. China intentó atraer a Nepal como un aliado estratégico en su competencia con la India, y de hecho, estaba en proceso de consolidar a Nepal como un socio estable. Pero cuando el gobierno cayó y la gente salió, todo cambió de inmediato. Hoy, los jóvenes y estudiantes que protestan suelen no apoyar a China. Consideran que el gobierno de Nepal se ha acercado mucho a China, afectando su soberanía. Esto aumenta el resentimiento hacia políticos ligados a China y fomenta el sentimiento antichino. Algunos ven que las escenas del parlamento incendiado y los ministros atacados por la multitud muestran no solo rechazo al gobierno, sino también enojo hacia fuerzas políticas ligadas a China. Estos cambios son una tendencia que, desde la perspectiva de China, no puede ser bienvenida en absoluto. China ha considerado a Nepal como un eslabón importante en su iniciativa de la Franja y la Ruta, y ha gestionado estratégicamente su relación con Nepal para asegurar el control militar y económico en las zonas fronterizas. Si la ira popular y el sentimiento antichino aumentan, podrían venirse abajo los activos diplomáticos que China construyó con esfuerzo. Por eso, se considera que China podría expresar su preocupación e intentar intervenir directa o indirectamente. Podría asumir un rol político o intentar recuperar influencia ofreciendo apoyo económico como pretexto. Si la situación en Nepal continúa, China deberá enfrentar la presión de manejar una frontera inestable. Considerando la importancia estratégica de la zona fronteriza del Himalaya, China nunca podrá quedarse de brazos cruzados ante el caos en Nepal. Al final, estas protestas no son solo un asunto político interno de Nepal, sino que se están convirtiendo en un tema delicado que implica intereses y pérdidas directas para la poderosa nación vecina, China. Nepal logró apagar el incendio inmediato con la toma de posesión del primer ministro interino Karke, pero el camino que queda por delante sigue siendo difícil. El principal reto es lograr un gobierno legítimo y estable mediante elecciones. Actualmente, faltan unos 6 meses para las elecciones generales previstas para marzo de 2026. Y durante este periodo, el primer ministro Karke debe centrarse en erradicar la corrupción, reformar el sistema electoral y resolver los conflictos sociales. En especial, dado que los partidos existentes ya están profundamente arraigados, una de las variables clave para el futuro del país será ver hasta qué punto las nuevas fuerzas políticas surgidas en torno a Discord pueden ingresar al sistema institucional. Si la clase política tradicional recupera su fuerza, existe la posibilidad de que esta revolución termine siendo solo una explosión temporal. Los problemas económicos tampoco se pueden evitar. Y debido a este caos, el turismo, el comercio y el entorno de inversión de Nepal han sufrido un gran golpe. Los turistas ya no vienen. El capital extranjero piensa irse por la inestabilidad y ya hay alza de precios y desempleo. Si el gobierno provisional no presenta medidas concretas para la recuperación económica, el apoyo popular podría enfriarse rápidamente. Y también existe la preocupación de que los logros de la revolución se desvanezcan. Las relaciones exteriores también son un factor de inestabilidad. La India ha expresado su apoyo llamando a Nepal un país hermano, pero depender demasiado de la India podría convertirse en otra carga diplomática. Por otro lado, China observa esta situación con incomodidad y es muy probable que ejerza diversas formas de presión para recuperar su influencia política y económica. Estados Unidos y la Unión Europea apoyan restaurar la democracia en Nepal, lo que pondrá a prueba cómo Nepal equilibra su diplomacia entre potencias. Lo esencial es la participación constante de la sociedad civil nepalí.
La participación política y madurez cívica de los jóvenes en el Parlamento de Discord ya atrajo la atención internacional. Sin embargo, si la pasión en línea no se traduce en política institucional real, esta revolución podría quedar registrada solo como un experimento momentáneo. El futuro de Nepal depende de lograr que la democracia digital funcione dentro de un marco institucional. En el futuro, Nepal está en una encrucijada. Si continuará con este nuevo experimento político que combina la democracia y la tecnología digital en medio del caos, o si las fuerzas políticas tradicionales retomarán el control y regresarán al pasado. Sin duda, este es un momento histórico. Por eso el mundo observa a Nepal. ¿Qué piensan sobre las protestas exitosas en Nepal? Por favor, compártanlo también en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.